acaso es la cuarta dispensación, la tercera parte. ¿Sí? Gloria a Dios. Entonces, la palabra de Dios dice lo siguiente: y Sarai, mujer de Abraham, no lo había dado a luz al hijo alguno, y tenía ella una sierva egipcia que se llamaba, repita conmigo, Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham: he aquí que el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva, quizá por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. ¿Le suena algo familiar esto? ¿No le pasó a Adán también? Adán escuchó la voz de su mujer. Y no me malinterprete, yo no estoy diciendo que no escuchemos la voz de nuestra mujer. Lo que estoy diciendo es que tengamos cuidado. Amén. Y al cabo de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar, la egipcia, y se la dio a su marido Abraham por mujer. Y él se llegó a Agar y ella concibió, y cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Hasta ahí. Podríamos continuar más adelante. Pero uno de los fracasos primeros que vemos en esta dispensación es Abraham, que por escuchar la voz de su mujer, a él, repita conmigo, le faltó fe. Como a veces les decía a muchos de nosotros cuando estamos viviendo tiempos complicados, tiempos difíciles, tiempos de prueba, es ahí donde de repente nos falta fe. Aunque Dios ya le había prometido a Abraham una gran multitud a través de Ismael, pero la verdad, la bendición no iba a venir por Ismael, sino por Isaac, si recuerda, amén. Y le decía aquí que nosotros podemos notar con mucha claridad cómo es que los árabes, al igual que los judíos, son demasiado prósperos y bendecidos. ¿Y por qué razón? Por el pacto que Dios hizo con Abraham. Solo por eso. Amén. Pero vimos también en Génesis 12:10 que hubo un tiempo donde hubo hambre en la tierra. ¿Y qué hizo Abraham? Descendió a Egipto. Es aquí donde me quedé. Egipto, como tú y yo lo sabemos y lo hemos tratado de enseñar, Egipto representa ¿qué? ¿Qué representa Egipto? Entonces, ¿qué pasó con Abraham? Se regresó al mundo. ¿Cuántos de los que estamos aquí, y tal vez de los que nos escuchan o nos ven, han querido regresarse al mundo? Y sabes una cosa, aunque a Dios le duele en su corazón, si es el anhelo en tu corazón, Dios no te lo va a impedir. Él en cierto momento puede permitir que tú lo hagas, porque Él nos ha dado a todos un libre albedrío. Como Satanás, que el Señor lo reprenda. Él era un arcángel, ¿verdad? Un querubín que estaba ahí, ¿verdad? En el cielo, en el Edén, ahí estaba. Pero él tomó la decisión, junto con un tercio de ángeles, en desobedecer a Dios. Y si Dios respetó el libre albedrío de ellos, también lo va a hacer contigo. Eso no significa que Dios esté de acuerdo. Dios le pidió habitar en su tierra, pero Abraham se fue a Egipto, porque a veces perdemos de vista, y a Abraham se le olvidó, ¿quién lo llevó a Canaán? ¿Quién lo llevó a ese lugar? ¿Quién lo llevó? ¿Él llegó solo? Dios lo llevó a ese lugar y le dijo, y era algo que le platicaba yo a Felipe cuando íbamos ahí, porque pareciera que muchos de los que estamos aquí, a veces nos parecemos a Lot. Porque cuando viene un conflicto entre Abraham y Lot, porque los dos habían sido bendecidos de una manera grande y poderosa, que eran muchos, que había problemas entre ellos. ¿Sí recuerda esa parte?
Entonces Abraham le dice a Lot: Lot, por favor, escoge a la derecha, a la izquierda, donde el lado que tú escojas, yo me iré del lado contrario. Tú escoge. ¿Y qué escogió Lot? Las llanuras que se veían verdes, a los ojos del hombre, era el lugar más, parecía próspero, pero era Sodoma y Gomorra, las entradas de Sodoma y Gomorra. Y pareciera que Abraham se fue a un lugar que a los ojos de los hombres podía ser un lugar donde no se veía ni pastos verdes ni nada. Pero es ahí donde Dios lo quería bendecir. Entonces esto, hermano, tú y yo tenemos que reflexionar hoy, que aunque ciertamente había una promesa de Dios, Dios iba a respetar la decisión de Abraham. Y mire, y no me voy a meter mucho ahí, porque ahí cuando él desciende a Egipto, usted recuerda que una costumbre era, Sarai era una mujer muy hermosa. Si seguimos leyendo, vamos a ver que Sarai era una mujer muy hermosa, y que Abraham le dice a Sarai: mira, es que Faraón te va a pedir, y si te dice, dile que soy tu hermano. Porque si ella le decía que era su esposo, a él lo iban a matar. Pero otra vez, Abraham se le olvidó lo que Dios ya le había prometido. Y eso nos pasa a muchos de nosotros. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado y nos ha prometido lo que quiere hacer con nosotros? Y a veces se nos olvida. Dígale al que tenga a un lado, por favor, nunca olvides. Vamos, dígale al que tenga a un lado, nunca olvides lo que Dios te ha prometido. Aunque tú veas hoy, escucha, aunque tú veas hoy que no hay por dónde, que dices no sé cómo, pero Dios te prometió algo y Dios lo va a cumplir. Dios lo va a cumplir en tu vida. Pero tú tienes que seguir creyendo y no te desciendas, no te vayas a ningún lugar si Dios no te dice que vayas. Aunque a tus ojos pareciera bueno el lugar. ¿Sabes cuánta gente he conocido donde ha perdido los propósitos en Dios por no esperar en el Señor? Porque aún Abraham, habiendo poseído tantas bendiciones, y al igual que nosotros, nos hemos contaminado con el mundo y nos volvemos a Egipto en un tiempo de hambre, en un tiempo de tribulación, en un tiempo de prueba, en un tiempo de dificultad. Nos regresamos al mundo. Y vemos, si seguimos viendo aquí, vamos a ver cómo después Dios le da al hijo de la promesa, que era Isaac. ¿Recuerda? Que Isaac significa risa. Entonces dígale que tiene a un lado, te tienes que reír, te tienes que gozar cuando estés viviendo un tiempo de prueba y de aflicción. Tenemos que aprender a gozarnos. Porque si Dios te puso ahí y Dios te está permitiendo que tú vivas este proceso, es porque hay una bendición grande para ti. Dios le había prometido a Abraham, cuando desde que salió de esa tierra de Ur de los Caldeos, Dios le prometió. Hay que bajarle un poquito al instrumental aquí, por favor. Dios le prometió que iba a ser que de él iban a salir, o de él iba a salir una gran nación. Y aunque sus ojos no lo vieron, pero él murió, o él partió con el Señor, confiando y creyendo en lo que Dios le había prometido. Tal vez va a haber bendiciones que tú y yo no alcancemos a ver, pero eso no significa que Dios no vaya a cumplir. Y yo creo que muchas de las promesas que Dios me ha hecho a mí, tal vez yo no las voy a ver, pero sé
que en mis generaciones se van a cumplir. Y sin saber Abraham, sin saber siquiera Abraham, de él nació la simiente de ahí empezó el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias a él, todas las familias de la tierra ahora somos bendecidas. Y usted conoce un poquito la historia. Después de que nace Isaac, se casa igual con una mujer estéril, con Rebeca, ¿recuerda? Pero Rebeca, después de un tiempo, concibió y dio a luz, ¿a quién? A Esaú y a Jacob. Y aunque ya hemos explicado esto, pero tal vez valdría la pena decirlo. ¿Quién nació primero? Sé que lo sabe. Esaú. Y la Biblia señala que cuando nace Esaú, tomaron el tobillo del carcañán, ahí venía pegadito Jacob. De hecho, desde que estaba en el vientre había una revolución ahí en el vientre de Rebeca. Pero ¿sabe quién fue engendrado primero? Jacob. Y Dios ya había dicho que el mayor le serviría al menor. Imagínense el vientre de Rebeca. El primero que cae en ese vientre es Jacob y después Esaú. Por eso el que nace primero es Esaú. Pero Jacob, en él se iba a cumplir la promesa. Y como tú y yo sabemos, igual Jacob tuvo que pasar un proceso tremendo. Y Dios ya había dicho que el mayor le iba a servir al menor, ¿verdad que sí? Acompáñame a Génesis 27, versículos del 30 en adelante, por favor. Dice la Escritura: y sucedió que tan pronto como Isaac había terminado de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de la presencia de su padre Isaac, su hermano Saúl llegó de su cacería. Y también él hizo un buen guisado y trajo a su padre, y dijo a su padre: levántese mi padre y coma de la casa de su hijo, para que tú me bendigas. Y su padre Isaac le dijo: ¿quién eres? Porque acuérdese que Isaac había perdido la vista, ¿recuerda? Y él respondió: soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y tembló Isaac con estremecimiento muy grande y dijo: ¿quién fue entonces el que trajo casa antes que tú vinieras? Y me la trajo, y yo comí de todo y lo bendije. Sí, y bendito será. Al oír Esaú las palabras de su padre, clamó con grande y amargo clamor y dijo a su padre: bendíceme, bendíceme también a mí, padre mío. Y él respondió: tu hermano vino con engaño y se ha llevado tu bendición. Y Esaú dijo: con razón se llama Jacob, pues ha suplantado estas 2 veces, me quitó mi progenitura y he aquí ahora me ha quitado mi bendición. Y añadió: ¿no has reservado una bendición para mí? Hasta ahí. Conocemos esa historia. Jacob, mire, ¿cuántas veces Dios no te ha prometido algo y te adelantas a los planes de Dios? Mire, es como si hoy Dios te dijera: vas a ser profetisa. Por fe yo diría amén.
O vas a ser profeta, o vas a ser pastor, vas a ser apóstol, vas a ser evangelista, vas a ser maestro. El hecho de que te lo diga no significa que tenga que ser ya en este momento. La promesa está, pero ahora tú te tienes que preparar para poder lograr y alcanzar ese propósito. Aquí Dios ya había dicho que el mayor le iba a servir al menor. Y aquí Jacob, porque su madre lo aconsejó, suplantó el lugar de Esaú. Y vemos que cuando esto ocurre, su hermano lo quería matar y Jacob tuvo que huir. ¿Se acuerda? ¿Y llegó a dónde? Con Labán, ¿recuerda? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Y allá él es engañado también como él engañó a su padre. Y después de mucho tiempo, vemos que este hombre tuvo un encuentro poderoso. Tuvo una pelea con un ángel en Peniel, Génesis 32:30. Y Jacob le puso aquel lugar por nombre de Peniel, porque dijo: he visto a Dios cara a cara y ha sido preservada mi vida. Cuando este hombre pelea con ese ángel, recuerda, y le dice al ángel: y no te voy a soltar, y no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Pero este hombre tenía que regresar con su hermano, y él, la verdad, no se le había, en su corazón sentía miedo, porque la última vez que supo de su hermano lo quería, pero él tenía que regresar. Pero aquí pasa algo hermoso cuando vamos a Génesis 35:10. Dios le cambia el nombre. Y Dios le dijo: tu nombre es Jacob, no te llamarás más Jacob. O sea, ya no serás un usurpador, ya no serás un mentiroso, ya no serás un engañador, sino que tu nombre será Israel. Y le puso el nombre de Israel, que significa el que pelea con Dios. O sea, el que pelea junto a Dios. Después de ser todo eso, un usurpador, un engañador, un mentiroso, se convierte en Israel. Ahora alguien que iba a pelear con Dios. Y sabe, ahí es una figura en nosotros. ¿Cómo éramos nosotros? O tal vez algunos todavía medio. ¿Sí está aquí? Es una figura de nosotros. Porque ahora que Él nos alcanza, Él nos ha hecho nuevas criaturas, donde dice la Escritura que las viejas cosas quedaron atrás y que ahora en el Señor son hechas todas nuevas. ¿Cierto? Porque antes estábamos suplantando y no creyendo. Pero ahora la conversión en Cristo, repita conmigo, nos cambian el nombre. Y ahora tú y yo, dígale a su hermano que tiene a un lado, y ahora tú y yo somos llamados el Israel espiritual. O sea, hijos de Dios. Somos hijos de Dios, comprados, redimidos por la sangre del Cordero. ¿Cuántos le pueden dar palmas al Señor? Pero Dios, hermano, es contundente. Y Jacob tuvo que hacer un voto con el Señor, porque él se iba a presentar con su hermano. ¿Cuántas veces tú y yo nos tenemos que enfrentar a un pasado
Ayer veíamos la película que me hicieron favor de pasarme, ¿cómo se llamaba? El que toca la flauta, ¿sí? O tocando la flauta, algo así. Habría muchas cosas que resaltar en esa película y de hecho si puede verla, la verdad está bien. Y yo veía ese grupo de jóvenes y la verdad yo me reflejaba en el pastor, que a veces uno se siente frustrado porque por más que enseñas, por más que predicas, muchos literal entra por aquí y sale por acá y buscas estrategias, buscas nuevas cosas, pero sin dejar a un lado lo más importante, que es la palabra y el mensaje de la palabra. Y vemos cómo Dios es contundente cuando Jacob hace un voto con Dios. Acompáñame a Génesis 28 del 20 al 21. Vea el voto que hace Jacob. Entonces hizo Jacob un voto diciendo: si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que yo voy y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. O sea, él se iba a reencontrar con su hermano. Yo le decía algo a un hermano hace un rato y comentaba, me recordaba algo, que hace algunos años yo necesitaba conocer y probar más a Dios. Y a veces cuando Dios te lleva a ese punto, hermano, Dios te va a pedir algo que humanamente tal vez sea difícil. Y recuerdo que ese día Dios me dice, y habla a mi espíritu y me dice: vende el coche que tienes y el dinero se lo das a tu pastor. ¿Y qué cree que hice? ¿Qué cree que hice? ¿Qué cree que hice? No lo vendí. No lo vendí. Porque así como Jacob ahorita, o como Gedeón: Señor, si hoy amanece el vellón mojado y alrededor seco, entenderé que eres tú. Y así pasó. Y todavía bien incrédulo, ¿verdad? El otro día: Señor, nada más para confirmar que eres tú, que ahora el vellón esté seco y alrededor mojado. Y así ocurrió. Entonces yo le dije a Dios: mire, bien Gedeón o bien Jacob. Porque a veces tomamos versículos de la Biblia también, y a veces queremos justificar muchas cosas tomando versículos de la Biblia. Y yo le decía: Señor, si viene un hermano de la iglesia y me pregunta por el coche, que yo se lo venda, sabré que entonces tú quieres que yo lo venda. Así como diciéndole: Señor, pues, mi hija acababa de nacer o tenía algunos meses. Recuerdo que teníamos que llegar a las 6 de la mañana a la oración, y la verdad es que pues era complicado, y la única manera en la que yo me podía desplazar rápido pues era con el coche. Y si Dios me lo pide, dije: ¿y ahora qué voy a hacer? No voy a llegar a tiempo. En fin. Pero se supone que yo quería probar a Dios. Y a Dios no le molesta cuando tú lo quieres probar. Porque Malaquías capítulo 3 dice: y probadme ahora en esto, dice el Señor, y yo os abriré las puertas de los cielos y abriré ventanas hasta que sobre y abunde. ¿Sí? ¿Cierto o no? Total, no le hago el cuento largo. Terminé vendiendo el coche y di el dinero.
Y después dije, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Pues justo cuando estaba terminando el negocio de vender el coche, recibo una llamada a mi celular y me dice una hermana, hermano, ¿puede venir a mi casa? Le invito a comer. Claro que sí, hermana. Ya sabe que al pastor no le gusta comer de gorrita café, ¿verdad? Llego a comer con la hermana, estamos platicando, luego, hermana, pues me tengo que retirar. Y por cierto, hermano, ¿sí vendió su coche? Sí, hermana, ya está hecho el trámite. Ok. Y saco unas llaves. Me dice, hermano, ese coche que está afuera, por favor, lléveselo. Y ocúpelo el tiempo que usted lo necesite, hasta que Dios le dé otro coche. Ese día de camino me fui llorando, porque cómo dudamos de Dios. Y durante un tiempo pudimos traer ese coche, después Dios nos dio otro y de ahí. Pero lo que le quiero resaltar hoy es, ¿por qué dudamos de Dios? Porque aquí vemos a un Jacob queriendo condicionar a Dios. Porque tú le dices, si tú lo haces, entonces sí serás mi Dios. A veces queremos condicionar a Dios y es un grave error de nuestra parte. Si Dios ya te prometió algo, solo confía. No dudes, confía. Confía. Él ya te lo prometió. Y Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Amén. ¿Cuánto le podemos dar palmas al Señor? Y una vez que ocurre todo esto, usted conoce un poco la historia, porque me estoy yendo rápido, porque si no, no vamos a terminar. Conoce la historia, todo lo que pasó con José, que de hecho también apenas el domingo predicamos un poquito de José. ¿Sí fue de José? ¿Está de acuerdo? ¿O ya se le olvidó? Ah, pero no transmitimos, qué lástima. ¿Ya ve por qué no viene? Fallas técnicas. Entonces, llegamos hasta que Israel llega con sus hijos a Egipto, se instalan ahí, y usted sabe todo lo que pasó con José, fue levantado como gobernador, todo lo que pasó José, que no me voy a meter ahí, hasta Moisés. Para este tiempo ya no vivían en su tierra y ahora eran esclavos en Egipto. ¿Sí está aquí? Y usted sabe lo que pasó con Moisés, estando ya ahí, siendo instruido. De hecho, los historiadores comentan que Moisés pudo haber sido el siguiente faraón. Y de hecho hay una película que se llama El Príncipe de Egipto y justamente habla un poquito acerca de Moisés, enseñado, instruido ahí por Faraón, en casa de Faraón. Y usted sabe que una vez que él con sus manos mata a un egipcio, sale huyendo de ahí. ¿Sí recuerda? Bueno, entonces Dios lo llama. Éxodo capítulo 4, versículo 1. Y usted recuerda que se le aparece en una zarza ardiendo y Dios le empieza a decir lo que tenía que hacer. ¿Sí recuerda? Ok. Y Moisés respondió y dijo, ¿y si no me creen? Oh, ¿cuántas veces hemos dicho, oh Señor, ¿será acaso que tú me estás pidiendo eso?
Y si no me creen, ni escuchan mi voz, porque quizá digan, no te ha parecido el Señor. Verso siguiente. Y el Señor le dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Dios te pregunta hoy, ¿qué es lo que tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Tú puedes decir una pluma, no. ¿Y qué le contestó Moisés? Una vara. Repita conmigo, una vara representa autoridad. Dios te ha dado la autoridad, dice el Evangelio de Juan, que nos ha dado autoridad de ser hechos hijos de Dios. Entonces él dijo, échale en la tierra, y él echó en tierra y se convirtió en una serpiente y Moisés huyó de ella. O sea, hasta miedoso era Moisés, como tú comprenderás. Pero el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano y agárrala por la cola. Y él extendió la mano, la agarró y se volvió vara en su mano. O sea, se imagina el milagro. Y la cara de Moisés seguramente. Siguiente. Por esto creerán que se te ha parecido el Señor, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Verso siguiente. Y añadió el Señor, ahora mete la mano en tu seno. Y él la metió en su seno. Y cuando la sacó, he aquí, su mano estaba leprosa, blanca como la nieve. Verso siguiente. Entonces él dijo, vuelve a meter la mano en el seno, y él volvió a meter la mano en su seno, y cuando la sacó de su seno, he aquí, se había vuelto como el resto de su carne. O sea, todo lo que Dios estuvo haciendo, y podemos seguir. Pero Dios le manifestó a Moisés lo que quería hacer con él. Quería traer libertad a su pueblo. Porque para este tiempo ya habían pasado más de 400 años que Israel había sido esclavo en Egipto. Pero muchos de nosotros, hermano, perdóneme, después de lo que hemos vivido en este último tiempo, no puede ser que dudes de Dios. En 2 años que no trabajamos, que se cerró todo en el mundo, Dios suplió todas y cada una de nuestras necesidades. Y muchos, aunque nos enfermamos, y los que Dios permitió que sigamos aquí, Dios nos guardó y seguimos aquí. ¿Cómo es posible que hoy todavía puedas dudar de Dios? ¿Qué más necesitas darte cuenta? Porque el primer pretexto que Moisés puso es, no me van a creer. Y Dios le vuelve a decir qué es lo que tiene que hacer. Y todavía si seguimos leyendo va a decir Moisés, bueno, está bien, Señor, pero oye, soy tartamudo. Ponme a mi hermano Aarón. ¿Cuántos pretextos le ponemos a Dios? ¿Cuántos pretextos le ponemos al Señor? Después de cómo se ha manifestado Dios en este tiempo, y todavía cuestionamos a Dios y dudamos de Dios. O sea, en otras palabras, Moisés está poniendo, hermano, infinidad de pretextos. Es como aquel que va a buscar a trabajo pidiéndole a Dios no encontrarlo, porque le van a decir, no, es que te tienes que levantar temprano. ¿No tendré un trabajo de 12 a 4 de la tarde? ¿Por qué después de las 5 ya no trabajo? Perdónenme, hoy los jóvenes quieren trabajos de directores generales, cuando, perdón, no saben ni lavar un plato. Sí, pregúntele de redes sociales y mire, y les parecen, tienen tantos dedos que yo no sé cómo. ¿Cuántas veces nos hemos negado a Dios?
Acompáñame a Éxodo 5, 20, 21. Aquí ya Moisés y Aarón se habían presentado delante de Faraón. Y al salir de la presencia de Faraón se encontraron con Moisés y Aarón, que los estaban esperando. Siguiente. Y les dijeron: miren el Señor sobre vosotros y os juzgue, pues no habéis hecho odiosos ante los ojos de Faraón y ante los ojos de sus siervos, poniéndoles una espada en la mano para que nos maten. Verso siguiente. Entonces se volvió, ¿es este? ¿No era el 22? Entonces se volvió Moisés al Señor y dijo: oh Señor, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? Siguiente. Pues desde que vine a Faraón a hablar en tu nombre, él ha hecho mal a este pueblo y tú has hecho nada por liberar a este pueblo. Porque usted recuerda que cuando Moisés y Aarón entran a hablar con Faraón, casi les dijo: vámonos. Porque la instrucción de Dios fue: veas a Faraón y le vas a decir a Faraón que deje ir a mi pueblo para hacerme fiesta en el desierto. Y cuando van a Faraón dice: no, ahora que me hagan el doble de ladrillos, pero no le den paja. Entonces pareciera que, como algunos por ahí alguna vez dijeron en este país, que estaba peor el remedio que la enfermedad. O sea, que la enfermedad siga, ¿no? A veces pareciera que las cosas van de mal en peor, pero no es así. Porque cuando la gente no cree, es más fácil echarle la culpa a otros, como aquí el pueblo le estaba echando la culpa a Moisés y Aarón. Lo único que Moisés y Aarón hicieron fue obedecer a Dios. ¿Está aquí? Muchas veces cuando tú y yo obedecemos a Dios, pareciera que las cosas son contrarias. El fracaso de nosotros es no creer en Dios, es dudar de Dios, es dudar de su manifestación, dudar de su poder. Y hay un juicio de Dios y su manifestación, que ya sería el siguiente punto. Y uno de ellos, y sin duda lo más doloroso, fue la pérdida temporal de la tierra que Dios le había entregado a Abraham, a Isaac y a Jacob. Perdieron la tierra temporalmente. Esto lo pueden ver en Éxodo capítulo 11, versículos del 1 al 14. Solo pongamos algunos versículos, por favor. Éxodo capítulo 11 dice: y el Señor dijo a Moisés: una plaga más traeré sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual os dejará de aquí cuando os deje ir. Ciertamente os echará de aquí completamente. Siguiente. Di ahora al pueblo que cada hombre pida a su vecino, a su mujer, a su vecina, objetos de oro, objetos de plata y objetos de oro. Y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios. Además, el mismo Moisés era muy estimado en la tierra de Egipto, tanto a los ojos de los siervos de Faraón como a los ojos del pueblo. Y Moisés dijo, verso 4, por favor. Y Moisés dijo: así dice el Señor, como a medianoche yo pasaré por toda la tierra de Egipto, y morirá todo primogénito de la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino, también todo primogénito del ganado. Hasta ahí. Si usted recuerda, esta es la última plaga, donde se iba a soltar el espíritu de la muerte sobre todo Egipto. Y Dios da instrucciones y le dice a su pueblo que pusiera en los dinteles de las puertas la sangre de un cordero, y que el cordero lo tenían que consumir por familia, y que si sobraba tenían que compartirlo con otra familia. No podía desperdiciarse nada, todo tenía que ser consumido. Y es ahí cuando Dios, después de que manda esta 10ª plaga, todo el pueblo sale de Egipto, de la esclavitud.
¿Quieres salir de la esclavitud de Egipto? ¿Sí? Tienes que dejarte ungir con la sangre del Cordero. Y yo recuerdo esto porque justo cuando se estaba empezando a soltar el bicho de hace 2 años aquí en México, Dios habló a mi corazón, y si usted lo recuerda, y si no, ahí está la transmisión, usted la puede ver. Dios cuando habló a mi corazón, y yo le di la instrucción a los hermanos: unjan con aceite las puertas de su casa, y unja a cada integrante de su familia con aceite. Y quienes lo hicieron, quienes creyeron, no porque yo lo haya dicho, sino porque fue una instrucción de Dios, y justamente retomamos parte de estos versículos, la muestra está que nadie se enfermó. Y quienes Dios permitió, usted va a decir: entonces usted, ¿por qué se enfermó, pastor? ¿Quiere que le diga por qué? ¿Sí quiere escuchar hoy por qué? Dios había prometido que no nos íbamos a enfermar, pero yo a mi madre le había prometido que iba a pasar una semana con ella en casa, en su casa. Y Dios prometió guardarme en mi casa, porque mi casa está consagrada para el Señor, pero la casa de mi mamá no. Y justo cuando yo me enfermé, estaba en casa de mi mamá. Y cuando yo le pregunté a Dios: Señor, si tú prometiste que no me iba a enfermar. Sí, pero te dije que ungieras tu casa. Tu casa. ¿Qué enseñanzas nos trae el Señor? Porque aunque a muchos no les guste, yo se los dije aquí. Tan es así que muchos tal vez no lo quisieron ver, pero ese bicho, a mí no me interesa de dónde vino, cómo vino, aunque sí sé. Lo único que sí le puedo decir es que fue un juicio de Dios sobre esta humanidad, para que la gente empiece a voltear a ver al Señor. Pero al principio así fue, después se volvieron a olvidar. Así que vimos aquí el juicio de Dios y su manifestación por medio de las 10 plagas. Amén. Y con la libertad del pueblo de Israel. Pero también vemos, repita conmigo, la manifestación de su gracia. Siempre en cada dispensación vamos a ver una manifestación de la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? ¿Sí recuerda qué es la gracia? ¿Te acuerdas qué es la gracia? Sí, es un regalo que Dios nos da, que no lo merecemos. Sí, es algo que Dios nos da, y la verdad es que no lo merecemos. Y si pudiéramos citar un resumen de toda esta dispensación, le voy a dejar la tarea: lea el Salmo 105 completito. Solo quiero leerles 3 versículos, si me acompañan por favor. Salmo 105, versículos del 1 al 3, pero usted lea en su casa, estúdielo, el Salmo 105, y sería un resumen de toda esta dispensación. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus obras entre los pueblos. Cantadle, cantadle alabanzas, hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan al Señor. O sea, en este salmo, en este canto, podemos hacer un pequeño resumen de esta dispensación. El linaje de Cristo es la simiente de Abraham. ¿Sí está aquí? El linaje de Cristo es la simiente de Abraham. Mire, acompáñeme rápidamente a Lucas 3:23, por favor.
Dice, y el mismo Jesús comenzaba a ser como de 30 años siendo... Jesús mismo tenía unos 30 años siendo, como se suponía, hijo de José, quien era hijo de Elí. ¿Sí? ¿Sí está aquí? Ahora acompáñenme ahí mismo al verso 33, por favor. Naasón de Aminadab, Aminadab de Admin, Admin de Aram, Aram de Esrom, Esrom de Fares, Fares de Judá. Siguiente. Judá de Jacob, Jacob de Isaac, Isaac de Abraham, Abraham de Taré, Taré de Nacor, Nacor de Serug, Serug de Ragau, de Peleg, Peleg de Eber, Eber de Sala. Y podemos seguir. Y es la genealogía que Lucas aquí nos enseña. Pero el linaje de Cristo viene de la simiente de Abraham. Amén. Y vino a través del linaje de Lea, porque el cuarto hijo de Lea fue Judá. Repita conmigo, Judá, linaje de Cristo. De ahí vienen los judíos. ¿Sí está aquí? Y recordemos la figura de Jacob. ¿Cuál era la figura de Jacob? Los gentiles, que éramos nosotros. Cristo vino a salvar también a los gentiles. O sea, el linaje de Lea espiritual, sombra y figura de eso. A ver, hermano, recuerde esto. Cuando Dios llamó a Abraham, que con eso empezamos esta dispensación, no había nación de Israel. Y Dios le dijo a Abraham: en ti, Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. No había nación de Israel. Dios no es exclusivo de una nación. Dios no es exclusivo de una persona. Dios no es exclusivo de una religión, porque Dios no es religión. Dios desea que tengas una relación con Él a través de Cristo. Él nos llamó y Cristo nos enseñó a tener una relación con el Padre, porque el anhelo del Padre es que lo conozcamos a través de Jesús. Si tú conoces a Jesús, conoces al Padre. Si tenemos una relación personal con Jesús, tú tienes una relación personal con el Padre. Amén. ¿Cuánto le pueden dar palmas al Señor? Y con esto vamos terminando. Hay unos principios que Dios revela aquí. Las promesas dadas a Abraham son la base actual de esta dispensación. Las promesas dadas a Abraham, repita conmigo, son perpetuas. O sea, para siempre. O sea, esas promesas a Abraham siguen vigentes hoy para nosotros. Dios establece una nación, un pueblo, para dar a conocer su palabra. Pero sabe, Israel fracasó con eso, porque antepusieron la religión antes que a Dios. Por eso cuando Cristo se presentó no lo pudieron reconocer, porque se ocuparon más en el cómo hacerlo que en el qué hacer, que en hacer la voluntad de Dios. Por eso mire, hubo muchas cosas que hablé hoy con Felipe. Y escuche esto. ¿Por qué Jesús, cuando una mujer viuda se acercó al alfolí y depositó un dracma, o en algunas versiones dicen depositó 2 blancas,
O sea, en otras palabras, la moneda de menor denominación que había en ese tiempo. Eso provocó que Jesús se pusiera de pie. No sé si alcanzamos a comprender esto. Porque Jesús se le puso de pie y dijo: de cierto os digo que esta mujer de su pobreza dio todo lo que tenía, mas ustedes de su riqueza solo dan lo que les sobra. O sea, en otras palabras, si pudiéramos parafrasear esos versículos, lo que Jesús estaba señalando y recalcando no es la cantidad que se deposita, sino la condición del corazón, el cómo se da. Que aunque ciertamente Dios les estableció en Levíticos cómo se tenían que presentar ciertas ofrendas en el altar, y seguramente había levitas supervisando las ofrendas que cumplieran con los requisitos que se habían pedido, porque no podían presentar un animal cojo, no podían presentar un animal con un defecto, tuerto o con manchas. ¿Sí está aquí, iglesia? Hoy no hay levitas cuidando esa ofrenda aquí afuera, ¿o sí? ¿Verdad que no? Pero hay el más grande que los levitas, que es el Espíritu Santo. Y desde que tú vienes en camino para la iglesia, Él ve tu corazón. Tal vez pudiste tener un mal día, tal vez puedes venir cansado, pero tal vez tu corazón dispuesto. A Dios eso es lo que más le importa. Tal vez ahora puede entender por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín. Porque aunque la ofrenda de Caín era espectacular, el problema no era la ofrenda, el problema estaba en su corazón. El problema estaba en el corazón de Caín, no en la ofrenda. El problema muchas veces no es la ofrenda. Y cuando hablamos de ofrenda, no me malinterprete, no es solamente dinero, es tu servicio, es el trabajo que Dios te encomienda y pone en tus manos para que tú te esfuerces en hacerlo de la mejor forma. A veces las cosas no salen como esperamos o como nosotros quisiéramos, pero Dios no mira eso, mira tu corazón, el cómo lo estás haciendo. Si tú te esforzaste, si tú dedicaste el tiempo para eso, gloria a Dios. Dios estableció la Pascua, que es la celebración más grande que tiene Israel, que es la liberación de la esclavitud de Egipto. Y la promesa de la libertad de esa esclavitud, tanto física y espiritual, está hoy para nosotros en el Cordero y Cristo en la cruz. Un solo Cordero para todas las familias sobre la tierra, que es nuestro Señor Jesús. Amén. Y cúbrete con la sangre de Jesús, cúbrete con la sangre del Cordero. Hoy nuestra casa, nuestro cuerpo es la casa espiritual de Dios. Y Dios te pide hoy, o le pide a su pueblo, que mantenga las puertas cerradas hasta la mañana. ¿Qué significa, hermano? Que tú ya no puedes estar abriendo puertas en tu vida. Tienes que permitir que Dios verdaderamente gobierne tu vida. Tienes que permitir que el Señor la gobierne. Pero esto es si tú quieres, porque solo Dios se lo pidió al pueblo. Dios te dice que mantengas las puertas cerradas. Fue la instrucción que Dios le dio a Moisés en el Éxodo, ahí cuando estaban, que mantuvieran las puertas cerradas y que pusieran y que ungieran con la sangre del Cordero los dinteles de la puerta, y que no las abrieran y que nadie saliera, porque iba a ser terrible para todos aquellos que no tenían la sangre. Tú y yo hemos sido cubiertos con la sangre del Cordero. Pero tienes que guardar tus puertas. Le he enseñado aquí, y si ya no lo recuerda, solo se lo digo hoy rápido. El ser humano tiene 12 puertas que tienes que cuidar.
12 puertas que muchas veces descuidamos. Tus ojos son 2. ¿Qué ves con tus ojos? ¿Qué ves en tu celular? ¿Qué ves en tus dispositivos electrónicos? Tienes que cuidar tus oídos. ¿Qué escuchas? ¿A quién escuchas? ¿Qué voz escuchas? Ya van 4. Tus 2 fosas nasales son puertas que tienes que cuidar. Tu boca. ¿Cuántas van? Tus manos son puertas. ¿Cuántas van? Tus pies. 11. Y tus órganos genitales son 12 puertas que tienes que cuidar. Y yo le podría preguntar, ¿a qué hora de la noche estamos nosotros hoy? Si hasta los científicos saben que el tiempo se está acabando. Y es aquí donde dice la Escritura: si el pueblo no hablare, las piedras hablarán. Y hoy los científicos que no creen en Dios, pero hay un reloj que le llaman, busquen usted, investigue el reloj atómico, vean en qué hora ellos se encuentran ahorita. ¿Saben? Estamos a unos segundos de llegar a la medianoche. Y cuando eso ocurra, antes de que eso ocurra, la iglesia va a ser tomada. Cristo viene. Romanos capítulo 13, verso 12. Y con eso termino, se lo prometo. Había más cosas, pero aquí lo dejamos. Romanos, ¿qué le dije? 13, 12. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Ya, hermano, ya. Haga un verdadero compromiso con Dios. Ya deje de jugar a la iglesia, ya deje de jugar al cristiano. Haga un verdadero compromiso con el Señor. Y ponga la sangre en la entrada de su casa. Y le podría decir aquí: cero música de Egipto, cero música del mundo, cero comida de Egipto. Es algo que también le decía a Felipe. Muchos, ¿de qué se están alimentando? ¿Sabe por qué hoy hay tanta depresión y tanta indiferencia a las necesidades que nos rodean? Los dispositivos han provocado eso en las personas. El no ser empáticos con la necesidad del otro. Y está provocando depresión. Y la depresión a muchos los está llevando a la muerte. Solo cierre sus puertas y no salga. La sangre ya fue puesta en el Gólgota. Solo cuida y que tus puertas sigan cerradas. La Pascua es fundamental para nosotros porque eso declara la libertad en nuestra vida. Ciertamente nosotros ya no celebramos la Pascua, pero celebramos la Santa Cena, que fue la instrucción que el Señor Jesús nos dejó. Y para nosotros esa es nuestra Pascua, la Santa Cena. Amén. Y con esto terminamos esta dispensación. Así que póngase sobre sus pies.